Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien en esta mañana. Eh, ahí está. Vamos a acomodarnos. Antes de iniciar, mis hermanos, con, con el servicio, déjenme darles unos anuncios. Acuérdense que los días lunes tenemos lunes de oración, es a las 8 de la noche. El miércoles tenemos lo que es el mensaje para mujeres a las 8, igual 8 de la noche. Los jueves hay discipulado, que es igual a las 8 de la noche. El viernes tenemos igual el mensaje para jóvenes, igual a las 8 de la noche. Y los domingos a las 10 de la mañana es la clase de los niños. Y en la semana se están enviando devocionales para los varones. No es exclusivo para varones. Si alguien quiere devocional que se les comparta, nos avisan y con gusto se los compartimos. Vamos a tener un pequeño devocional, mis queridos hermanos. Si gustan acompañarme, vamos a Isaías 43, capítulo 43, versículo 4. Y dice así: a cambio de ti entregaré hombres, a cambio de tu vida entregaré pueblos, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. En otras versiones dice, eres de gran valor y yo te amo. Tenemos que entender esa parte de que, o a lo mejor no sé cómo te encuentres, que nadie se fija en ti, o ni siquiera te toman en cuenta para algunas cosas, en tu trabajo, en tu hogar, y muy simple, si practicas algún deporte, hay quienes no los eligen, ¿sí? Tenemos que entender que Dios nos ama y Dios se fija en nosotros, se fija en cada uno de nosotros. Si esto lo podemos poner en un contexto de deporte, hay un entrenador, y déjate comento de su nombre, es Arnold Reed, de la NBA. Sí, fue muchas veces campeón. Fue un hombre realmente hasta con visión, porque por él llegaron muchas estrellas. Es un hombre que tenía una virtud tremenda para seleccionar a ciertos jugadores, ¿sí? Captaba jugadores que nadie creía en ellos. O sea, nadie creía en ellos, ¿sí? Así como dicen, no, pues nadie da un peso ni por ti, ¿no? Y así muchas veces en nuestra vida cristiana también solemos ser así. Suelen haber pensamientos, si vas a una mega iglesia, a una iglesia chica y de todos modos como que no te ponen atención o como que sientes que nadie te pela, pues estamos equivocados. Muchas personas así con estos medios de comunicación y hablando así hacia los deportes, cuando leen los comunicados de ciertos jugadores, a lo mejor eres fan de gimnasia, no sé, de lo que te gusta del deporte, ves cómo ellos han llegado a su meta, ¿no? Fama, dinero, ¿qué más? Poder, porque hay quienes llegan a poder. Podemos ver ahora en estas pasadas selecciones que muchos deportistas estaban buscando ser diputados o representar en algunas alcaldías, ¿no? Si estamos pensando eso es porque no conocemos bien a Dios, no lo conocemos tanto como deberíamos, no conocemos realmente a Dios. Y te voy a compartir 4 puntos importantes. Dios no se fija en las apariencias. Dios no se fija en nada de las apariencias. Las circunstancias nos alinean a veces, ¿sí? A un equipo de perdedores. Y muchos a lo mejor, y yo he escuchado algún comentario de algunos familiares que comentaban que la iglesia es para perdedores. La iglesia es para, ok, pero a Dios no le preocupa eso, absolutamente no le preocupa eso, ¿sí? Tenemos un gran valor para Él, no tanto por lo que tenemos, ni por nuestras circunstancias o nuestra apariencia. Dios nos ama porque lo que somos, por lo que somos más bien.
porque podemos llegar, Dios te pone en cierta situación porque Él sabe que tú puedes llegar a ser más, ¿sí? Nadie cree más en nosotros que Dios, que el Señor. Él cree profundamente en nosotros. Punto número 2, Dios nos ama. Estábamos leyendo y ¿qué es lo que dice? Dice, ¿no? En cambio, ¿dónde está? Porque te amo y eres ante mis ojos precioso. En otra versión dice, eres de gran amor y yo te amo. A lo mejor nadie te ha dicho esas palabras tan sinceras, ¿sí? Como estas. Dios no solamente nos ama, Él es amor. Él es la esencia del carácter. Y Jesucristo soportó la burla, los desprecios, los odios, ¿sí? Blasfemias y miles de locuras que cometemos los hombres contra Él. Lo hace porque nos ama, esperando a que nos demos cuenta de nuestra grandísima equivocación al rechazarlo. Aún en nuestra vida cristiana seguimos rechazando algunas cosas porque pensamos que no, que nosotros sabemos más que Él o que Dios está equivocado y no. Ahí nosotros debemos de entender que nosotros llegamos a rechazarlo y es un gran error. Punto número 3, Dios no tiene desperdicios. Dios no fabrica basura. Nosotros sí lo hacemos, ¿sí? Nuestros errores destruyen nuestras vidas y también nuestra misma naturaleza, ¿no? Hablamos de cambios climáticos, extinciones de animales, destruimos. Pero Dios nunca ha hecho nada inútil, nada inútil. Cuando Dios nos creó, cuando te creó a ti, ¿sí? Te hizo de una manera que ninguna otra persona te puede reemplazar, no te pueden sustituir, ¿sí? Tu vida está llena de valor, tu vida está llena de valor. Punto número 4, Dios está trabajando en ti, y no solamente los domingos, sino a través de toda la semana y a toda hora y hasta en la noche. La Biblia dice, mis hermanos, la palabra de Dios dice en Efesios 2, a la carta de Efesios 2, capítulo 2, versículo 10, que dice que estamos hechos porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica, ¿sí? Así que Él está mandándonos, nos forma de acuerdo a nuestro carácter, un carácter perfecto y feliz, el carácter perfecto de Jesús, ¿no? Dios nos ha dado, o no nos ha terminado todavía de moldear. Cada día está haciendo de ti, de mí, de cada uno de nosotros algo nuevo, algo que nos hace únicos. Dios tiene una meta para ti, para tu vida. ¿Por qué? Porque tú tienes muchísimo valor ante Él. Tú vales mucho. Dios te creó o Dios cree en ti y te ama. Y te ama personalmente. Entonces, mis hermanos, quiero pedirles, vamos a orar por este día y que entendamos que Dios nos ama y que debemos de entregarle también nuestro cuerpo, nuestra mente, todo nuestro ser a Él, porque Él nos ama y debemos recordar que no estamos solos, Él está a nuestro lado. No sé cómo te encuentres el día de hoy, si te encuentres angustiado, triste, desesperado, contento. Debemos de dar gracias a Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre que estás en el cielo. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias, Padre, porque tú nos das el valor que merecemos, Padre. Ninguna otra persona nos puede dar ese gran valor, Padre, y eso tenemos que entender que tú nos amas demasiado, Padre, y quieres que nosotros caminemos derecho, Padre. Que quieres, Padre, que nosotros estemos firmes en tu palabra, firmes en buscarte día a día, Padre, a pesar de las situaciones que estemos pasando.
Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias, Padre, porque estás al pendiente de cada uno de nosotros, Padre, en nuestras necesidades. Y bendice, Padre, esta mañana. Bendice a Pastor Omar, Padre, que trae tu palabra, que tú vas a hablar a través de él, Padre, para que también nos enseñes, ya sea que nos des un jalón de orejas, Padre, o que nos reafirmes alguna situación, Padre, que quieres que nosotros entendamos. Bendice a los jóvenes, a los niños, Padre, bendice a todos, Padre, y te entregamos este tiempo en tus manos, Padre. También, Padre, quiero pedirte por esta alabanza que nosotros entreguemos ese gran amor también hacia ti, que te alabemos, Padre, así como tú nos amas. En nombre de Cristo Jesús, amén. Nuestros corazones insaciables son hasta que conoce su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Nos ha alcanzado su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, Hoy nos acercamos sin temor. sin temor. Tal y como somos nos amó, y hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Hay un futuro, esperanza, fe.
confiamos, hay descanso en ti. De mi corazón, agua que sacia mi ser, montaña que subiré, oh mi canción. Y de mi corazón, sombra que me esconderá, rescate en tempestad, oh mi canción. Eres Dios, oh, eres Dios, eres Dios, oh, eres Dios. Y de mi corazón siento que llena mi ser, mi ancla firme y fiel, oh mi canción. Y de mi corazón fuego que arde en mi interior, el eco de mi voz, oh mi canción. Eres Dios, oh, eres Dios, eres Dios, oh. Eres Dios, eres Dios, oh, eres Dios, eres Dios, oh, eres Dios. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. 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 Tú no me fallarás, nunca me fallarás. Tú no me fallarás, nunca me fallarás. Tú no me fallarás, tú 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 nunca me fallarás. Amén, hermanos. El Señor es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Muy bien, hermanos. Pues vamos a iniciar en esta mañana la palabra del Señor. Les voy a pedir que tengan sus Biblias ahí listas. Y vamos a leer principalmente tres pasajes. Y antes de que iniciemos, hermanos, pues vamos a hacer una oración. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre bendito, te doy gracias, Señor, porque nos permites estar reunidos el día de hoy. Alabándote, Señor, escuchando, Padre, tu palabra, Señor, aprendiendo más de ti, Señor, y dándote honra y gloria, porque reconocemos y entendemos, Señor, que tú eres el único digno de ser alabado, de ser adorado, Señor, con nuestra vida, con nuestra obediencia, Padre. Y en este momento, Señor, queremos rogarte que tú, Señor, hables a nuestras vidas, que nos hagas comprender, Señor, tu verdad,
para que podamos caminar en tus caminos, Señor. Gracias por este tiempo. Me pongo en tus manos, Señor, para que a pesar de mí, tú, Señor, te manifiestes en el corazón, en la mente de mis hermanos, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos en esta mañana a estudiar algo que pues creo que todos estamos involucrados ahorita. Y en estos días pues he escuchado mucho la pregunta, ¿verdad, pastor? ¿Es bueno celebrar Día de Muertos? ¿Es bueno? ¿El cristiano puede festejar el Halloween? Todas estas cosas, hermanos, y de una vez se los digo así abiertamente, no es parte del cristiano el celebrar estas cosas. Creo que esto se entiende, ¿verdad? De muchos de ustedes tienen este conocimiento, este entendimiento. Algunos a lo mejor lo están escuchando ahorita y se quedaron así como que, ¿cómo, no? Toda mi vida lo he hecho. Definitivamente no. Esto no es algo que el Señor le agrade ni que el Señor nos inste a hacer. Pero más allá de eso, hermanos, creo que es algo que es obvio y que sabemos, ¿no? Y que hemos escuchado por mucho tiempo. Hay mucha información acerca del significado de Halloween, significado del Día de Muertos. Todo esto lo puedes tú investigar y encontrar en muchos lados. La situación en este momento y lo que a mí me gustaría tratar con ustedes, hermanos, es el por qué. El cristiano, hermanos, la fe del cristiano no debe ser algo subjetivo. A diferencia de lo que cree el mundo, la fe no tiene que ver con cosas que no tienen sustento ni fundamento, sino todo lo contrario. La fe del cristiano está sustentada en la roca, que es ¿quién? Jesucristo. Las enseñanzas de Cristo, hermanos, son la guía y el fundamento de todo cristiano. ¿Ok? Entonces, hoy, hermanos, a través de la palabra, vamos a entender, no les voy a hablar de qué es el Halloween, del significado. Les voy a hablar de qué habla la Biblia acerca de los significados que ya tienen estas celebraciones. Y el por qué, hermanos, nosotros somos ajenos a ello y cuál es el significado para nosotros. ¿Sale? Entonces, para que los que están anotando, esto lo voy a abordar en dos prédicas, este domingo y el próximo. Y en este día, hermano, vamos a ver el discurso de la muerte en la cultura popular. ¿Cómo percibe el mundo la muerte? Porque hoy estamos en una cultura globalizada, ¿verdad? O sea, hoy encontramos chile, mole y pozole, ciertas partes de culturas orientales, de culturas occidentales, de Europa, de Asia, del Medio Oriente. Tomamos de todo un poco, ¿verdad? Y cada quien hace su propio concepto de las cosas, según lo que nos gusta, lo que nos conviene. Si esto me gusta, lo tomo. Si esto no me gusta, pues no lo tomo. Pero, hermanos, nosotros como cristianos, nuestra verdad no está sustentada en mi propia opinión, sino en lo que la palabra de Dios me enseña, y por eso es importante que yo conozca la palabra de Dios. Y vamos a ver en esta mañana cuál es el discurso de la muerte en la cultura popular de manera muy breve. Bueno, la muerte en la cultura popular se basa en lo subjetivo, ¿sí? Y esta es una manera de pensar que nace en el romanticismo. La muerte se basa a partir de lo que siento y de lo que percibo. Entonces, la realidad, hermanos, es que como muchos de nosotros, cuando estábamos lejos de Dios y el mundo como está lejos de Dios, no entiende y tiene miedo de lo que viene después de esta vida. Entonces, hay tres cosas que surgen a través de este miedo que se plasman en muchas culturas, no solo modernas, culturas antiguas, ¿no? Hablando de en nuestro contexto cultural, pues los mayas, los aztecas, etcétera. Todos ellos tenían creencias acerca de la muerte, pero todas estas creencias son hasta cierto punto romantizadas, novelizadas, ¿sí? Hoy en nuestra cultura sigue siendo una realidad esto, ¿no? Tú ves películas para niños, para adultos que te hablan de la muerte, qué hay después de la muerte, teorías, y todas pues te tratan de dejar un mensaje, ¿verdad? De reencuentro, de amor, de nuevas oportunidades. Se tocan los temas como la reencarnación, cosas que se vuelven populares porque el hombre, al no entender lo que viene, pues nos causa un temor, y ese temor nos lleva a tratar de darle una explicación
que nos convenza, que nos deje tranquilos. Y esto es algo que ocurre siempre, de manera individual como colectiva, como sociedad ocurre. Tratamos de darle un sentido que nos haga sentir bien, que nos haga sentir mejor. Y este fue el gran éxito de la Iglesia Popular, ¿verdad? En los tiempos de Martín Lutero, cuando ellos empiezan a vender esta situación de, bueno, mira, si tu familiar está muerto, si tú das una lana, pues ahorita lo hacemos que se pase al purgatorio, ¿no? Y aquí ya no hay bronca. Y todo esto, hermano, pues cobra mucho éxito porque, pues, imagínense, ¿quién no quiere sentirse seguro de lo que viene después de esta vida, verdad? Pero hoy vamos a ir a la palabra del Señor y entender que la muerte no es un bonito cuento, ni es una bonita historia, ¿verdad? De desamores o de reencuentros o de nuevas oportunidades, porque esto surge y crea tradiciones, ¿sale? Entonces todas estas tradiciones de, bueno, pues si yo le pongo su cenita a mi muertito, ¿qué dice la Biblia? O sea, ¿por qué, pastor, tú no lo haces? Y es importante que el cristiano siempre tenga las respuestas subjetivas con un fundamento sólido y entendido del por qué hace o el por qué no hace unas cosas. Si usted es de los que responde, es que a mi iglesia me enseñaron que no es bueno el Halloween, pues tache, hermano. Tú no estás entendiendo. Tu respuesta tiene que ser basada en la Biblia, en la palabra del Señor. No es lo que yo diga, es lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Bien. Entonces, para entender, hermanos, el por qué nosotros no celebramos este tipo de cosas, tenemos que entender el origen de la muerte, pues la muerte o la segunda vida, o la vida después de esta vida, es el meollo del asunto. ¿Sí? Bien, vamos a entender primero el origen de la muerte, después vamos a entender el peligro de la muerte, y por último, el día de hoy vamos a entender la muerte como la peor tragedia del hombre. La muerte como la peor tragedia del hombre. Entonces, vámonos en orden. Romanos 5, del 12 al 14, para que los que están ahí con su Biblia, los que están anotando, Romanos 5, del 12 al 14, vamos a entender el origen de la muerte. Dice el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró ¿qué? La muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Bueno, vamos a entender este pasaje, porque no es tan sencillo, pero aquí dice que en algún momento cuando Dios crea al hombre, hermanos, y quiero que escuches bien esto, no existía la muerte. Para nosotros no había muerte. ¿Sale? Pero dice que algo sucedió que entró la condición de la muerte. Ahora, ¿qué sucedió? Lo dice el versículo 12. Entró el pecado. ¿A través de quién? De Adán. Cuando el hombre peca, se abre esta condición del hombre donde tiene que morir. Y ahorita vamos a entender por qué tiene que morir el hombre. ¿Por qué, pastor, si hoy entonces ya estamos en Cristo, por qué de todos modos tenemos un tiempo limitado en esta dimensión física? Bueno, ahorita lo vamos a entender. Dice, y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres. A todos sin excepción. Y mira, puede ser el hombre más pobre o el hombre más poderoso de este mundo. Y de igual manera, un día vamos a dejar esta vida. Un mismo acontecimiento sucede, dice Salomón, ¿verdad? En Eclesiastés, un mismo acontecimiento sucede al sabio y al necio. ¿A qué se refiere? Bueno, a la muerte.
Dice el versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Sí? Entonces aquí el tema de esto es la ley. Entonces aquí la ley viene para condenar, y este es otro tema, ¿verdad? A los que vivían en pecado, pero la muerte ya estaba. La condición ya estaba. Cuando tú viniste a este mundo, hermano, tú ya estabas condenado a morir. Por eso Cristo, cuando tú te acercas a Cristo, ¿qué es lo que nos da? Salvación. ¿De qué? De la muerte. Ahora, hermano, pero si morimos. Pero no se refiere a esta muerte física. Esta tiene que ser, tiene que suceder, sí o sí. Y lo vamos a entender ahorita. Dice, no se inculpa de pecado. Donde no hay ley, pues no puedes inculpar a nadie de pecado. Recuerda que el propósito de la ley es guiarnos en el camino de Dios. ¿Sale? Es un ayo, dice la Escritura. Pero bueno, aquí lo que nos importa es versículo 14. No obstante, reinó la muerte desde, ¿quién? Desde Adán hasta Moisés. Recuerde que en este lapso de Adán a Moisés no existía la ley, no existían los mandamientos, no existía nada de eso. Sin embargo, ya había ley. Ya había muerte. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Había hombres justos que tuvieron que morir por esta condición. No había salvación en ese momento. Jesucristo no había venido. Y hoy, hermano, tú debes valorar lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Sabes que Cristo venció a la muerte? Y es ilógico que pensemos que la muerte es algo bueno o melancólico que sucede al cristiano. Dice, el cual es figura del que había de venir. ¿Quién es el que había de venir? Jesucristo. Entonces, hermanos, el origen de la muerte es este. Estos 3 versículos nos hablan del por qué hasta el día de hoy todos tenemos el tiempo contado, como dicen por ahí. Ahora, ¿por qué sucedió esto? El peligro de la muerte. ¿Cuál es el peligro de la muerte? Génesis 3:22. Vámonos a Génesis 3:22. Dice Génesis 3:22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Bueno, este pasaje es muy importante para lo que hoy está sucediendo. Aquí, en este momento, es cuando el hombre acaba de pecar, acaban de comer del árbol prohibido, Dios está expulsando al hombre, está pensando en expulsar al hombre, y en el huerto del Edén había 2 árboles, ¿verdad? Que no podía comer el hombre. ¿Cuáles eran estos 2 árboles? Del árbol del bien y del mal, y del árbol de la vida, que es el que nos habla Apocalipsis, que cuando estemos nuevamente en el reino de Dios, volveremos y comeremos de ese árbol. ¿Sale? Entonces, para que usted vaya armando, hermanos, el rompecabezas. ¿Qué sucede? ¿Por qué Dios decide sacarnos del huerto del Edén y no dejar que vivamos así para siempre? Porque, hermanos, lo que iba a suceder es que si el hombre vivía bajo esta condición de pecado eternamente, nunca íbamos a poder estar con Dios. Uno pensaría, oye, pero no que Dios es bueno, no que Dios es misericordioso. ¿Por qué hizo que Adán y Eva, por qué los corrió? No los pudo perdonar. Hermano, cualquier ser, cualquier persona de nosotros, si en este momento llegáramos a la presencia del Señor así físicamente, seríamos destruidos. Porque Dios es santo, santo, santo. Porque la oscuridad no puede habitar donde hay luz. Y nuestra condición bajo este cuerpo aún es de pecado. Somos perdonados, por eso Dios nos va santificando, nos va preparando. Pero ¿hasta cuándo, Señor, hermanos, seremos glorificados en nuestra vida? Hasta el día que dejemos este mundo. Por eso el apóstol Pablo en repetidas ocasiones decía, bueno, yo ya no sé si irme o quedarme porque yo deseo ya estar con el Señor, y él entendía que para poder estar con Dios, habitar con Él, tenía que dejar este mundo.
Por eso decía, para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué? Es ganancia, la mayor bendición que me podía ocurrir. ¿Ok? Porque el apóstol Pablo entendía estas cosas, hermano. Por eso para nosotros la vida es Cristo y el morir es ganancia también. Entonces, cuando Dios expulsa al hombre para evitar que él viva bajo condición de pecado, tiene que venir la muerte. Y lo expulsa del huerto del Edén. ¿Sí me va siguiendo? Bien, sucede una tercera cosa y es lo que vamos a estudiar un poquito más, porque esta es la importante, bueno, todo es importante, pero digamos quiero aterrizar esto. Génesis 3, el 16 al 19, un poquito atrás del pasaje, nos habla, hermanos, de las maldiciones que surgen a través del pecado. Y aquí habría muchos temas, ¿eh? Vamos a lo mejor a mencionar brevemente los temas y nos vamos a enfocar en lo que estamos hablando hoy acerca de la muerte. Dice aquí Génesis 3:16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Bueno, hermano, hoy mujeres, ustedes saben por qué el embarazo puede ser algo difícil para la mujer y riesgoso. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Bueno, aquí cuando dice tu deseo será para tu marido, quiere decir tu voluntad. Tú estarás sujeta a la voluntad de él. Bueno, ¿quieres saber el origen del por qué los problemas sociales del maltrato a la mujer? Viene por esto, hermanos. Es una maldición que se provocó por la desobediencia a Dios y hoy sigue ocurriendo por la desobediencia a Dios. Por eso los varones que hoy estamos aquí tenemos que aprender a tratar con amor a nuestras mujeres. Por eso la Biblia nos insta, ¿verdad?, a que las tratemos como abrazo más frágil. ¿Por qué, hermanos? Porque esa es la condición del hombre pecador, el maltratar a su mujer. Por eso dice aquí, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Porque ¿quién fue quien invitó al hombre a comer de ese fruto? La mujer. Y el hombre hizo lo que la mujer le dijo. Por eso viene esta maldición. Bueno, no la estamos desarrollando. Hay muchas cosas que tomar en cuenta, pero es un paréntesis de lo que estamos hablando aquí. Dice el versículo 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. O sea, habla de la desobediencia y en el hombre cae la más grande responsabilidad de lo que pasó en el huerto del Edén y vienen las maldiciones. Maldita será la tierra por tu causa. Bueno, viene una maldición, vamos a llamarla económica. Por eso vemos tanta desigualdad en nuestra sociedad, las clases, todo esto que sucede hoy es causa del pecado del hombre, la corrupción. Por eso, hermanos, los que todavía creen que, es que si tuviéramos políticos de este tipo, hermano, el hombre, su naturaleza es corromperse. Una vez que tiene el poder, se va a corromper. Sucede a gran escala y a pequeñas escalas, ¿verdad? Ya soy supervisor en mi trabajo y bueno, dicen por ahí, ¿no? Te subes a un tabique y te mareas. Sucede. Ahora imagínense aquellas personas que manejan mucha influencia, mucho poder, pues obviamente se pierden. Y vienen estas maldiciones porque el mundo no puede estar en paz. Tú no puedes encontrar paz en el dinero, en las comodidades, en el poder. El cristiano no se puede enfocar en la prosperidad, porque en todo esto, hermanos, está bajo maldición. ¿Sí? Entonces dice aquí, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Bueno, yo no sé aquí, ¿verdad? Todos los que trabajamos, los que ya tenemos familia, hermanos, ¿cómo dices que es la vida? ¿Es difícil? Salir cada día, buscar trabajo, encontrar oportunidades. Es difícil. Y ves tantas injusticias en todos lados. Y tiene que ver por esto, hermano. Está leyendo el versículo de lo que sucedió por haber desobedecido a Dios. Y ¿sabes qué? Hoy tienes tú la oportunidad de romper estas cosas si tú hoy escuchas la voz de Dios en tu vida.
¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Y ahorita voy a regresar a este versículo para explicarles algo que quiero tratar con ustedes en el cierre. Bueno, aquí surgen estas maldiciones. Dice el 18, espinos y cardos te producirá. O sea, dolor, ¿no? ¿A quién le gusta pararse a las 5 de la mañana, no irse a trabajar? Bueno, yo conozco hermanos aquí que salen a las 4 de la mañana. Conozco gente en mi trabajo que a las 4 de la mañana está saliendo de su casa para llegar a las 7 de la mañana al trabajo. Y tú dices, wow, o sea, 3 horas de ida, 3 horas de regreso, un cansancio terrible. Hermanos, eso no es vida, ¿verdad? No es vida. Y aparte, aúnale los problemas en casa, problemas emocionales, espirituales. Bueno, todo lo que no trajo la desobediencia, todo lo que no provoca la desobediencia a Dios. Y aún así, hermanos, muchos de nosotros seguimos desobedeciendo a Dios. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Bien, 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Y aquí viene algo importante. Hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Aquí es donde se dictamina el fin de la vida de todo hombre. Dice Hebreos, está escrito para todos los hombres que vivan, ¿cuántas veces, hermanos? 5 veces, 10 veces. Luego te vuelves vaca, luego te vuelves caballo, No, hermanos, la Biblia es muy clara y dice que el hombre solo puede vivir una vez. Ay, hermanos, que a mí me dijeron que en mi vida pasada yo fui duquesa de no sé dónde. Ay, hermano, tienes que estudiar más. Tienes que estudiar más, tienes que leer más la palabra de Dios. Por eso nos engañan tan fácil. Dice la palabra, que viva una sola vez y después, ¿qué viene? El juicio. El juicio. ¿Qué sucedía, hermanos? ¿Qué sucedía con la muerte en el Antiguo Testamento? Vamos a estudiarlo, ¿verdad? ¿Qué sucedía con la muerte en el Antiguo Testamento? Cuando el Señor en este momento dictamina la temporalidad de la vida del hombre, existe un lugar para las almas que se nos habla en el Antiguo Testamento en muchos pasajes y lo vamos a ver en la próxima prédica. Pero ahora sí, como dicen por ahí, te voy a dar un spoiler. Y vamos a hablar del Sheol en el hebreo, que en el Antiguo Testamento se le llama el Sheol, en el Nuevo Testamento se le llama en el Hades, que es la palabra griega, que es el lugar de las almas. ¿Se acuerdan que estudiamos la historia de Lázaro y el rico? Y que decía que ellos estaban en un lugar. Bueno, el Hades, hermanos, es donde se depositaban las almas y son las almas que aún continúan ahí hasta la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Las que murieron sin escuchar el Evangelio. Y el apóstol Pedro nos habla, ¿verdad?, de que cuando Jesús desciende, toma las llaves de la muerte del Hades y le predica a los que están ¿en dónde? En el Hades. Porque, hermanos, hay conciencia después de esta vida, pero estamos sujetos a la voluntad de Dios. Y el cristiano, te lo voy a decir de una vez, el cristiano, cuando muere, resucita primero en Cristo. En un abrir y cerrar de ojos, dice el apóstol Pablo. Es otro trato el que tenemos en el Nuevo Testamento, los que vamos a morir en Cristo. Por eso quiero cerrar con lo siguiente, hermanos. Te dije todo esto así a grandes rasgos, pero lo vamos a estudiar a detalle el próximo domingo, todo esto del Sheol, del Hades. Hermano, la muerte para el cristiano es la peor tragedia que pudo suceder para el hombre en general, porque viene como resultado de un castigo y de una ruptura completa con Dios. Por eso hoy envejecemos, por eso hoy tenemos que dejar este mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos sujetos a esa consecuencia. Dios no trajo la muerte.
nosotros permitimos que entrara la muerte por nuestro pecado. Dice, por cuanto todos pecaron. ¿Sí? Juan 11, 25 al 26 dice, entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Por qué Jesús insiste, hermanos, en hablar de la vida y de la resurrección? Porque, hermanos, la muerte es algo que se tenía que vencer. Yo no puedo celebrar algo que Cristo venció. No es verdad, hermanos. No es verdad que viene nuestra abuelita, nuestro abuelito a comerse nuestras frutitas. Eso no es real. Y si eso sucede en tu casa, hermano, ponte a orar porque yo no sé qué tipo de manifestaciones hay en tu casa. Y a lo mejor algún día hablaremos, ¿verdad?, de los espíritus inmundos, que son los que toman formas conocidas para engañar a la gente. Si tú ves a tu abuelito, bueno, aguas. Porque ese no es nuestro abuelito, ¿eh? Es un espíritu que se está manifestando para desviarte, para atar tu corazón. Entonces, hermanos, dice, yo soy la resurrección. Jesucristo venció a la muerte. Yo no puedo celebrar algo que Jesucristo mismo entregó su vida para vencerla. Y la vida, Cristo representa vida, no representa muerte. Es muy romántico. Ay, qué bonita la película de Coco, qué bonita Mira, hermano, es entretenimiento. Está basado en creencias antiguas, en culturas que no conocían de Dios, pero hoy nosotros creemos en Dios. Y por favor, yo no quiero que malinterpreten esto. Es que eso es del diablo y no deben ver esto y no deben ver lo otro. Aquí no hablamos de lo que es del diablo, aquí hablamos lo que es de Dios. Y usted tiene que aprender a discernir, porque la oscuridad solo se despeja cuando hay luz. ¿Sale? Entonces, ese entretenimiento lo puede ver, no lo puede ver, esa es cuestión de usted y el Señor. Si no le hace caer, si no le hace tropezar, pues no pasa nada. Si no es de tropiezo para otros, no pasa nada. Pero, desgraciadamente, toda esta cultura, hermanos, para muchos es una realidad, es una manera de ver la vida y la muerte. Lo que ven en películas, lo que ven a través de sus tradiciones, toda esta cuestión de que se va a los cementerios a dejar flores y que no sé qué, es una mezcolanza, hermanos, del tiempo de la conquista, la mezcla de la Iglesia Católica con las creencias prehispánicas para ganarse los adeptos al aparente cristianismo de la conquista. Hermanos, todo eso ocurrió aquí, ocurrió en otros continentes. Por eso existe la hechicería, la santería, ¿verdad? Pues, santería, pues desde la palabra ya te dice que es una mezcla extraña de cuestiones espirituales cristianas con mundanas. ¿Sale? Entonces, hermanos, todo esto es un engaño. ¿Para qué? Para desviarnos de lo más importante. Tú no sabes cuántas cosas ocurren en estos días. ¿Cuántos horrores se hacen en estos días en lo que se festeja? Para nosotros, hermano, ¿pero qué tiene de malo esto? Hermano, es que no es lo que tú veas, es lo que ocurre detrás de bambalinas. Los significados, los propósitos que estos tienen. Porque la ignorancia no nos exime de la culpa, hermanos. Y eso es algo que aún la ley del hombre lo entiende. Dice aquí, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, ¿qué dice? Vivirá. Porque mis palabras son vida, decía Jesús. Y Jesús todo el tiempo, yo he venido a traer vida y vida en abundancia, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que el propósito de Cristo es darnos vida y vida en abundancia. Todo el tiempo nos habla de la vida. Y todo el que vive y cree en mí, ¿qué dice? No morirá jamás. Ay, hermano, pero entonces, ¿por qué si morimos? Bueno, no está hablando de esta muerte física, esta ya les dije que no se va a quitar. Esta la tenemos que pasar. Porque esta condición
la que hoy tenemos, y para los que estuvieron en el estudio de Romanos, entendemos que la condición física la tenemos que vivir y la tenemos que dejar para poder, ¿qué? Recibir la nueva vida, la cual es la promesa que nos espera. Si nuestro mismo Señor Jesús tuvo que morir, hermanos, para darnos vida. El que cree en mí no morirá jamás. Pero existe una segunda muerte, y de esto vamos a hablar también en Apocalipsis, lo vamos a hablar, la segunda muerte. Esta es la que importa, hermanos. Esta es la que importa, la vamos a estudiar, pero yo quiero decirte lo siguiente, ¿no? Y no, ya no quiero tardarme más, ya es suficiente, creo, información. Yo no celebro esto porque sea del diablo, porque pues ya sé toda esta situación de los druidas, de la cultura prehispánica, es muy interesante, a mí me gusta mucho la historia, me gusta mucho toda la mitología de las historias, ¿no? Los griegos, los mayas, todo eso me gusta. Pero entiendo, hermanos, entiendo que no es una realidad, que es simplemente eso, es una mitología, son historias interesantes, es como ver una serie, ¿verdad? Veo una serie, pues no es real. Es una historia, es un entretenimiento. Pero el peligro está en que muchas de estas cosas dictaminan y condicionan mi manera de pensar y de ver. En el romanticismo, hermanos, el problema fue que al hombre, al no aceptar su realidad, noveliza y transforma la realidad en algo subjetivo. Me gusta cómo se ve esto. A mí me gusta pensar, por ejemplo, en los mormones, ¿no? Ellos creen que te puedes bautizar por los muertos. Que tú te puedes bautizar y que si tú te bautizas, va a haber salvación por un familiar que se murió antes de ti. Esto es completamente antibíblico. Pero ¿sabes por qué la gente lo acepta y no le interesa investigar si es verdad o no? Porque me trae un consuelo, porque me gusta. Se acomoda a lo que yo deseo. Y Satanás, hermano, conoce los deseos del hombre. Y Satanás conoce cómo engañar al hombre. Hermanos, ha vivido miles de años el enemigo engañando a gente mucho más inteligente y preparada que tú y que yo en la palabra de Dios. Y los ha hecho caer. Por eso Jesucristo nos insta, ¿verdad?, con la humildad, porque la humildad nos permite escuchar su voz. Y yo hoy con todo mi amor te digo, hermano, tienes que tener mucho cuidado con las cosas que dejas o que practicas en tu casa en estos días. Porque los significados que tienen, porque los propósitos que tienen, no glorifican a Dios. Tú debes tener mucho cuidado, porque estas cosas, hermanos, abren puertas espirituales. En nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y parecería algo inocente, ¿verdad? Disfrazar a nuestros hijos. Parecería algo inocente una ofrenda. ¿Qué? Es que es para recordar a fulanito, hermano. Eso ya no es para nosotros. Nosotros tenemos la promesa, mira, yo hoy puedo recordar gente que ha muerto en Cristo, y yo no me imagino poniéndoles aquí algo para que venga a verme. ¿Por qué me va a venir a ver? Si ya está con el Señor. Yo quiero ir a verlo a Él. Yo quiero llegar a donde está Él. Órelo, hermano. Si usted lo toma, ay, el pastor, pues ¿qué le queda decir al pastor? Mire, yo no trato de quedar bien aquí con nadie. Ese no es mi propósito. Mi propósito es hablarle la verdad. Y usted tiene que tomar la decisión. De verdad, en mi familia, hasta en estos días encerramos hasta nuestro gatito. Porque pues, es un gato negro, usted ya sabe cómo se pone la situación, ¿no? Y yo oro por él, oro por mis hijos, porque mis hijos también tienen inquietudes, ¿no? Oye, papá, ¿por qué esto? ¿Por qué no lo otro? Mi hijo pequeño, ¿no? Preguntaba, ¿por qué es malo esto? ¿Por qué no me dejas ponerme esto? Bueno, yo le pido sabiduría al Señor. Yo no quiero decirle a usted qué decisiones debe tomar, pero usted tiene que orarle al Señor. Señor, ¿esto te agrada? Señor, ¿esta es tu voluntad? Señor, ¿qué quieres tú? ¿Qué dices tú? Hoy acabas de leer 3 pasajes y todavía nos faltan un buen, que lo vamos a leer el próximo domingo. Pero hermanos,
nosotros celebramos la vida. Leímos que fue maldita la tierra, ¿verdad? Bueno, cuando estás en Cristo, lo que antes era una maldición, Dios lo vuelve una bendición. Y es algo que también vamos a profundizar. Hoy el trabajo, hermano, para ustedes es una maldición o una bendición. Es una bendición, ¿verdad? Gracias, Señor, porque tengo trabajo, porque tengo mi oficina, mi negocio, etcétera, ¿no? Mi changarro, como le quieras decir. No es una bendición. Era una maldición. Ay, Señor, yo no sé si ustedes se han experimentado, ¿verdad? Vengo bien cansado del trabajo, pero me siento contento. Porque tengo trabajo, porque me fue bien, ¿no? Porque tengo que comer, tengo para pagar mi renta, estoy pagando mi casita, etcétera. Y todo eso, hermanos, es una bendición cuando venía de una maldición. Pues así la muerte, hermanos, se convirtió en una bendición para el cristiano. Lo que era una gran tragedia cuando venimos a Cristo se convirtió en una ganancia, porque así es Cristo. Entonces, hermano, mire, las formas y eso usted no se concentre. ¿Es del diablo o no es del diablo? Usted entregue su vida al Señor. Señor, esto te agrada y Él te va a revelar. Señor, es bueno que yo a mis hijos les permita esto, les permita lo otro, que los lleve, que haga, les ponga, etcétera. Y el Señor se lo va a aclarar, porque si usted le busca con un corazón sincero, el Señor se lo va a revelar. Entonces, hermanos, por eso fui muy claro al principio, pastor, es parte del cristiano el practicar esto, el celebrar esto, no es parte del cristiano, pero ¿por qué? ¿Por qué, pastor? Bueno, aquí ya te di 3 pasajes. Para los que no anotaron, Romanos 5, del 12 al 14, Génesis 3, 22 y Génesis 3, del 16 al 19. ¿Sale? Bueno, hermanos, vamos a terminar porque quería hablar otra cosa con ustedes, pero ya no nos da tiempo. Lo vamos a abordar. Y si me tardo otros 2 domingos, pues los damos en 2 domingos. Pero ore, hermanos, porque Jesucristo representa vida. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, en esta mañana, Señor, agradecemos la vida, Señor, que nos has dado. Porque un día, Señor, tú venciste a la muerte en la cruz del Calvario. Porque un día arrebataste las llaves, Señor, y lo que antes fue un castigo, hoy para nosotros es una esperanza, Señor. Para los que estamos en ti, para los que caminamos en tu senda, Señor. Yo te ruego, Padre, que todo esto que sucede a nuestro alrededor, Señor, no sea un tropiezo, sino más bien sea una oportunidad para hablarle a las personas de ti. Que no nos volquemos a entender estas cosas para juzgar a otros, sino para enseñar a otros en amor tu verdad. Que podamos con nuestros hijos plasmar, Señor, estas enseñanzas con amor, sin crear en ellos, Señor, religiosidad, ni un corazón que juzgue a otros, Señor, sino que con amor podamos instruir, porque tu palabra nos enseña que no debemos contender con los débiles en la fe, sino ser de ejemplo para ellos. Y no son nuestras palabras ni nuestros prejuicios los que van a transformar a nadie, sino es el amor que nosotros mostremos para con los demás. Yo te ruego, Señor, que en estos días en donde la idolatría, Señor, se potencializa en nuestro país, en el mundo, tú, Señor, tengas misericordia y que la iglesia, tu iglesia, Señor, sea una luz en medio de esta oscuridad que se extiende, Padre. Enséñanos a vivir, Señor, conforme a tus palabras. Enséñanos, Señor, a no conformarnos a este mundo, a su manera de pensar, sino, Señor, que nuestra verdad seas tú. Nuestra verdad sea tu palabra, nuestra voluntad sea la tuya, Señor. Que tú, Señor, plasmes en nosotros lo que tú quieres y que así lo podamos vivir. Dale sabiduría, Señor, a mis hermanos, porque pues ninguno estamos exentos, Señor, de la tentación o de ser criticados o de que nos cuestionen, Señor. Y es importante que sepamos dar cuentas de nuestra fe, dice el apóstol Pedro. Que sepamos dar cuentas, Señor, del por qué hago o no hago algo, porque tu verdad está en nosotros, Señor.
Danos el denuedo en este tiempo, Señor, de hablarle. Hoy escuchabas tú, Señor, cómo se les instruía a nuestros pequeñitos, Señor, a nuestros niños, Señor, acerca de este tema. Y qué importante es también para ellos, Señor, este tema. Yo te ruego, Señor, que guardes la vida de nuestros niños, Señor, sus corazones. Que, Padre, ellos puedan discernir aún en su edad lo que es tuyo y lo que no. Lo que les va a traer bendición y lo que no, Padre. Los ponemos en tus manos, guarda sus mentes, sus corazoncitos, Señor. Y también a mis hermanos, Señor. A nuestros jóvenes, Señor, que también son tentados en estos días a muchas cosas que parecerían inocentes, pero que al final, Señor, tienen el propósito de crear lazos en el corazón. Guárdanos, Padre, guarda tu iglesia, Señor, y que estos días que vienen, Padre, tu iglesia en oración, en búsqueda de tu palabra, Señor, y con denuedo pueda traer luz y pueda exponer, Señor, podamos exponer tu palabra en los que nos rodean, Señor. A ti sea la gloria, la honra en el nombre de Jesús. Amén.